Muchas gracias por acompañarnos en Panorama Político. Seguimos hablando de la coyuntura nacional y particularmente del tema de la justicia. Ya habíamos hablado y hay todavía muchísimo que rescatar en el asunto de la magistrada Blanca Stalin. Hay que traer a colación el antecedente de que ya hay una persona condenada, que fue el expresidente del Congreso, Gudy Rivera, que intentó forzar a que la magistrada Claudia Escobar diera una resolución a favor de Roxana Valdetti en aquella famosa proclamación de Alejandro Sinibaldi, otro defenestrado más, que todavía por el caso de Odebrecht y todo eso vamos a tener que platicar de él a lo largo. Pero retomo el tema del antecedente Entiendo que la jurisprudencia y esas cosas todavía falta que se avance mucho en el país, pero genera una carga muy importante que ya hay una condena por un caso similar. Al menos como un antecedente sí sirve. Un antecedente que lo que da cuenta es primero que se van a superar las discusiones que se tuvieron en el caso de Gudy, que las primeras eran sobre si podía o no la magistrada grabar, porque aducía la defensa del señor Gudy Rivera de que no podía porque era una situación privada. Ese argumento al menos ya va a salir del juego de este juicio. Y me imagino que entonces tendrá que irse al fondo si en verdad hubo o no una influencia. Sin embargo, creo yo que como disuasor no funcionó, porque vemos que todavía sigue funcionando esa manera de darse las situaciones entre la gente que tiene el poder y la que no. Y recuerdan que cuando ocurrió esto de Gudy Rivera, el comisionado Iván Velázquez esencialmente invitó a los funcionarios públicos a, miren, si están viviendo alguna anomalía, graben y denúncienlo. Al menos alguien le hizo caso. Claro, y este caso se da también de parte de un diputado, no lo estamos viendo de parte de una magistrada de una Corte de Justicia. Yo insisto mucho en este tema porque estamos hablando de los encargados de dar justicia, los que están viéndose involucrados en este tipo de tráfico de influencias, que es lo que se ha dicho podría ir encaminado, y injerencia o obstrucción, ¿verdad?, finalmente de la justicia. La particularidad de este caso de Gudy Rivera y la ex magistrada Claudia Escobar también es que fue uno de los casos que dio las primeras luces de la forma en que fue electa la Corte Suprema de Justicia. Y creo que esta semana pudimos ver un nuevo caso de cómo, o que reitera que al final los magistrados de la Corte Suprema de Justicia fueron elegidos de una forma bastante anómala y prácticamente a dedo por personas de gran poder en Guatemala. Y a eso caemos, qué bueno que tocas el tema. El caso del magistrado Eddie Orellana, nuestro sistema de elección de magistrados hace que quienes sean magistrados de Corte de Apelaciones estén en la comisión de postulación de Corte Suprema de Justicia y viceversa. Esto ya habíamos venido hablando desde hace 2 elecciones atrás que habían muchos intereses corporativos de abogados que no necesariamente obedecían a agendas a favor de la justicia, sino más bien agendas particulares. Salta esta denuncia que todavía tiene que profundizarse en la investigación de que el magistrado Orellana recibió 2 millones de quetzales, más bien recibió un regalo de 2 millones de quetzales, que es un apartamento, si no estoy mal, en zona 14, y que desnudaría cómo hay un interés muy perverso para que las cortes las tome la gente que tiene el dinero y otras cosas más. Sí, bueno, también habría que preguntarse si alguna vez esto no ha sido así. Entonces, la situación creo que es compleja, porque digamos, nos sorprende ahora, pero habría que examinar si hemos tenido algún caso exitoso de elección de corte en la historia reciente, que me parece que es difícil. Ahora, lo que creo yo es que también habría que separar un poco, dado como están las circunstancias ahora, y ver que por un lado se está señalando a un magistrado, que también es funcionario público, de acrecentar su patrimonio de forma indebida. Y que luego todavía esta otra parte de la elección me parece que aún todavía está muy complicada de llegar hasta ahí. Pruebas. Ves que todavía el comisionado mismo ha dicho que sobre la orden de captura del abogado aún hace falta todavía conseguir pruebas para
pues, entender qué fue lo que motivó ese acrecentamiento del patrimonio. Y que no se puede investigar todavía de momento al magistrado Orellana porque goza de inmunidad y hay un proceso que seguir para que finalmente se dé o se llegue al punto de cómo o a cambio de qué se estaban dando estas prebendas. El magistrado Orellana, el día jueves tuvimos la oportunidad de entrevistarlo y él decía, creo que la CICIG y el Ministerio Público me están pintando como una persona todopoderosa. Al final no fui solo yo, también, o me pintan como que yo fui la comisión de postulación, yo fui quien los eligió, yo fui el Congreso. Creo que ahí también nos da un poco de luces de decir, al final en quien recae la responsabilidad de la forma tan espuria en que se pudo haber elegido a los magistrados de las Cortes, también tendría que haber más responsabilidades dentro del Congreso y también dentro de la misma. A ver, este tema de la elección de las Cortes, nadie se quiere hacer responsable, es como bailar con la más fea, diría el adagio popular. Cuando uno va al Congreso y les dice, elegimos a los mejores abogados para la Corte Suprema de Justicia, te dicen, no, la comisión postuladora no me mandó lo mejor, me mandó lo que acordaron. Va uno a las 3 ramas que tiene la comisión de postulación, que es la academia, que son los abogados y es el sistema de justicia, y cada uno dice, no, miren, es que así se diseñó, no, yo como academia quisiera gente más capacitada, pero tengo que llegar a un pacto con los abogados en ejercicio, que a veces no son los mejores, y tampoco los jueces que están eligiendo, tampoco llegan ahí por un criterio de selección estricto. ¿Cómo resolvemos eso? Mira, lo que pasa es que primero, entendiendo eso, hay una pugna básicamente entre quien recomendó a una persona para que la contrataran y quien la contrató. Al final creo que la responsabilidad es compartida. Si yo recomiendo a alguien es porque estoy diciendo que tiene las calidades, ¿no? Entonces, me parece que la resolución de eso también es súper compleja. Parte es lo que se toca en las reformas constitucionales, pero también entender que no solo se trata de un cambio de leyes, sino un cambio de cultura. No es posible, digamos, que pensar que esas leyes van a ser respetadas porque eso mismo se pensó cuando se hizo las comisiones de postulación. Quitarle al Congreso todo el poder de elección para que también participaran sectores que tenían una alta legitimidad dentro de la población, las universidades. Sin embargo, vemos que incluso dentro de las universidades han habido también señalamientos de que obedecen a esos mismos intereses corporativos. Yo creo que sí hay que llegar a estas estructuras precisamente que están detrás de estos grupos legítimos para hacer o participar en estos procesos de elección, como lo es el Colegio de Abogados, como lo es las universidades. Hay grupos detrás que históricamente, y ese es uno de los casos que salpica a López Villatoro, que son estructuras que están ya posicionadas y que se manejan en los procesos de elección para llegar a obtener un fin o un favor ya cuando los magistrados estén desde sus puestos de justicia. Al final, este caso que empapa también al magistrado Orellana, creo que agudiza la desconfianza que se tiene sobre el sistema de justicia, es decir, no solamente el magistrado, sino también la forma en que se eligieron a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y entre ellos, pues obviamente, Blanca Stalin. Entonces, sí, se agudiza totalmente la poca o casi nula credibilidad que se tiene sobre esta Corte. Ahora, ¿qué tanto esto también, quisiera hablar rápidamente, qué tanto puede afectar en el fin, en la conclusión final de los casos? Porque la misma fiscal general mencionaba que esperan o le piden a la Corte que se agilicen ya las sentencias. Sí, bueno, la verdad es que los procesos tienen una complicación en el tiempo. Ves que, por ejemplo, en el caso de la línea, se presentó la acusación desde hace más de un año, sí, o sea, año y medio casi. Y el asunto es que, ¿qué hace que esos procesos se retrasen? O sea, ¿será que son decisiones arbitrarias o también que el mismo sistema permite que esos procesos se vayan retrasando? Y luego también, digamos, cómo estamos administrando la justicia, no solo desde el plano de la transparencia, sino si el organismo judicial está suficientemente capacitado con recursos para resolver toda esa cantidad de procesos que tiene ahora. Y que son cosas que como país vamos a tener que entrarle. Pasa también mucho por el tema de la reforma,
que va a ser una de las reflexiones que vamos a tener cuando regresemos del corte a Panorama Político. Siga con nosotros, estamos aquí en Panorama, @guatevisión_TV para participar con nosotros en la discusión de esta noche.